Uno de los dueños de la empresa JBS, que colabora con la Justicia de Investigaciones de Corrupción, confesó que ese grupo le ha pagado sobornos al presidente brasileño Michel Temer desde 2010 por unos 15 millones de reales, aproximadamente 4.6 millones de dólares. Según documentos difundidos hoy por la Suprema Corte de Brasil, los testimonios de Joesley Batista fueron dados en el marco de un acuerdo de cooperación y refuerzan el terremoto político causado por unos audios divulgados por el tribunal, que comprometen a Temer, y este jueves lo llevaron a dirigirse a la nación para asegurar que no renunciará pese a las crecientes presiones. Sobre la base de estos audios y la totalidad de la confesión de Batista, uno de los dueños del gigante cárnico JBS, la Corte Suprema abrió una investigación formal contra Temer, quien pudiera ser desalojado del poder si se instaura un proceso penal en su contra, lo cual debería ser avalado por el Parlamento. Los audios difundidos el jueves causaron un terremoto político y fueron grabados por Batista durante una visita que le hizo a Temer en la residencia oficial de la presidencia el pasado abril. En ellos se le escucha relatando diversas irregularidades, como que busca favores para su empresa en algunos ministerios, que está en contacto con fiscales que le informan sobre investigaciones o que soborna a un exdiputado preso por corrupción y cercano al gobernante para que no colabore con la justicia. Ante todo esto, Temer asiente o simplemente escucha sin mayores comentarios, lo cual ha sido interpretado por analistas jurídicos como un explícito apoyo a acciones al margen de la ley. A esas ya explosivas revelaciones que han llevado a partidos de la propia base de Temer a exigir su renuncia, se sumaron hoy los documentos revelados por la Corte en los que Batista confiesa que le paga coimas al mandatario desde 2010, cuando ambos se conocieron. Y es que, según uno de los documentos catalogado como anexo 9, entre 2010 y 2011, Batista dice que hasta le pagó una mesada de 100.000 reales, lo que equivale el día de hoy a 29.500 dólares, a cambio de diversos favores en el Ministerio de Agricultura, y se comprometió a entregar pruebas de ello. Dice además, aunque no aclara si se cumplió, que acordó a fines del año pasado con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, el pago al ya entonces mandatario del 5% de comisión sobre la facturación de una empresa eléctrica del grupo, que precisaba una licencia para operar. El testimonio prestado por Batista ya ha sido homologado por la Corte Suprema y pudiera salpicar además a muchos otros políticos, tanto del arco oficialista como de la oposición. Para hacer un poco de memoria, hay que recordar que el 12 de mayo de 2016, el presidente Temer asumió interinamente la presidencia de Brasil durante 111 días, tiempo en el cual el Senado juzgó a su predecesora, Dilma Rousseff. Su gobierno ha sido objeto de críticas desde su misma puesta en marcha debido a la ausencia de mujeres en el gobierno, inicialmente siendo el primero desde 1985 en no contar con ninguna, así como por la decisión de Venezuela y El Salvador de desconocerlo como presidente. En la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, dio un breve discurso en el Estadio Maracaná, tras el cual fue pitado y abucheado por el estadio al tiempo que se desarrollaban protestas en la ciudad. Ya para el 31 de agosto de 2016, asumió la presidencia debido a la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff con 61 votos a favor. Bueno, este es uno de los tantos escándalos de corrupción que han estado ocurriendo en América Latina en los últimos años por pagos indebidos de empresarios a miembros del gobierno en distintos países. Lo que aquí nos llama la atención es cómo es posible que prácticamente en toda Latinoamérica se hayan iniciado inmediatamente investigaciones en contra de sus gobernantes,
García, tenemos el caso de Dilma Rousseff, que ya fue destituida. Estamos presenciando ahorita el caso de Michel Temer, que a pesar de ser presidente ya está siendo investigado por la Corte Suprema de Brasil. Y tenemos otros casos en Latinoamérica en los que ya han sido señalados al menos expresidentes por haber recibido sobornos de distintas empresas, como es el caso de Odebrecht. Y pues aquí evidentemente nos salta mucho la idea de qué es lo que sucede en México, que a pesar de tantos señalamientos que ya se han dado en relación a sobornos de empresas como Odebrecht, y ahí disculpen, Odebrecht, OHL, IGA y otros tantos, ni siquiera hay el viso de que pudiera existir una investigación en nuestro país en contra de aquellas personas señaladas por corrupción, mucho menos en contra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dado que fue evidente el caso de corrupción por el que llegó a adquirir, o de favoritismo, influyentismo, o de lo que ustedes quieran llamarle, por el cual llegó a adquirir la famosa Casa Blanca. Aquí les agradecemos mucho que hayan visto este video. Les dejamos con una opinión que apareció el día de hoy en un video publicado por CNN, en el que uno de los reporteros de esta cadena entrevista a un especialista con respecto a este tema de Temer. Los dejamos con este video y les agradecemos que visiten nuestro canal, que se suscriban y los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Para hablar sobre este controversial episodio de la política brasileña, le quiero dar la bienvenida a Pedro Vieira Abramovay. Él es exsecretario nacional de Justicia de Brasil. Nos acompaña vía Skype desde Río de Janeiro. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Pedro, la primera pregunta es, desde tu perspectiva y con lo que hoy sabemos, con las evidencias que se conocen al día de hoy, te estoy hablando de el video de seguimiento a los participantes en la trama de entrega de dinero, sumado al audio de 38 o 39 minutos que hoy se da a conocer, la conversación entre uno de los dueños de JBS y Michel Temer para presuntamente comprar el silencio de Eduardo Cunha. Con todo esto, ¿qué tan sólido te parece el caso contra los involucrados? Y concretamente, contra los involucrados y obviamente el presidente Michel Temer. Me parece bastante sólido, ¿no? Porque es como una red de casos, es decir, no hay un solo caso, hay seguramente el caso de la compra del silencio del exdiputado Eduardo Cunha, un aliado del presidente que está hoy en la cárcel, donde el empresario Batista explica a Temer que va a comprar el silencio y Temer dice que sí, que eso es muy bueno, ¿no? Es decir, que eso tiene que continuar. Pero además de eso hay otras cosas que son tal vez más graves, ¿no? Hay el tema de, por ejemplo, el empresario dice que necesita de una ayuda en el órgano, en el Tribunal de Competencia de Brasil, que está juzgando un caso entre Petrobras y sus empresas, y que está perdiendo mucho dinero con eso, es decir, ¿con quién puede hablar sobre ese tema? Y Temer nombra a una persona que es un asesor suyo, un diputado ahora, pero que era asesor suyo, y con él usted puede hablar de todo. Y después, Batista envía una persona de JBS para hablar con ese diputado y arreglan pagos de 500,000 reales por semana, que la Policía Federal tiene como las fotos de la entrega del dinero a ese asesor.
Entonces, ese es para decir que no es solamente la compra del silencio, pero hay una red de casos ahí que el proceso de colaboración con la justicia del señor Batista desnuda y que involucran de manera muy sólida el presidente Temer. Ahora, ¿y te dice algo la renuncia del ministro de Cultura, Roberto Freire, después de lo que se presenta contra Michel Temer? Sí, claro, yo creo que hay ya algunos partidos que estaban en el grupo aliado de Michel Temer que ya salen inmediatamente, como el partido del ministro de Cultura, el Partido Socialista, que estaba también en el gobierno, partidos más pequeños, pero hay ya algunos partidos que inmediatamente ya salen, y hay una presión de muchos miembros de partidos que son parte importante, ¿no? El partido de la socialdemocracia, el PSDB, muchos miembros piden que el partido salga del gobierno, el partido de los demócratas también, que está en el gobierno. O sea, hay una presión muy fuerte de salida del gobierno. Y eso, el gobierno es muy impopular. Lo que sostiene el gobierno es una sólida base en el Congreso, ¿no? Si el gobierno pierde eso, no tiene más razón de política de existir. Entonces el gobierno tiene que hacer todo en los próximos días para mantener los diputados, porque el costo de popularidad ya no tiene como 5% de popularidad, ¿no? Entonces la base es justamente el apoyo parlamentario que ya empieza a perder. Y bueno, es un escenario muy similar al que veíamos en su momento con la expresidenta Dilma Rousseff. También había un rompimiento, bueno, en la misma alianza que se tenía en su momento con el partido de Temer y el partido de la presidenta Rousseff. Se está dando un escenario muy similar. Ahora, aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención en cuanto a las declaraciones de Michel Temer. En algún momento él subraya que es una grabación clandestina. Y esta es una pregunta clave, importantísima, sobre todo en el ámbito legal, tú lo sabes muy bien. Esta grabación en cuestión es legítima, es decir, puede ser utilizada legalmente o en efecto pudiera ser una grabación no autorizada o no con un sustento legal que no pueda utilizarse. ¿Cómo lo calificas tú con la información que se tiene? No, la grabación ya fue como autorizada o reconocida como legítima por el juez de la Suprema Corte que está evaluando, ¿no? Que es casi un efecto retórico que utiliza Temer para decir que no es una grabación legal. Pero seguramente ese tema ya no existe como controversia jurídica porque ya la Suprema Corte validó toda la colaboración que tiene por base esa grabación. Entonces validó la grabación también, ¿no? Es decir, que ya nada más el pronunciamiento del Supremo ya le da la validez necesaria para poderse utilizar como evidencia. Ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos podría estar Michel Temer de un proceso de impeachment? Y te lo pregunto así. Independientemente del resultado que dé la investigación, habrá un proceso, ¿no? Pedro, hay un proceso. En ese proceso, ¿pueden o no pedir que se separe de su cargo? Precisamente para enfrentar lo que será la investigación. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está de un escenario así? Hay algunas necesidades ahí para algunas posibilidades, ¿no? Hay un proceso de impeachment que puede tomar mucho tiempo, ¿no? Como el de Dilma, tomó un tiempo grande ahí. Hay también una posibilidad de juicio en la Corte Electoral. Hay una que está ya arreglado para el 6 de junio, donde también pueden sacar a Temer ahí. Y hay, claro, el Supremo Tribunal Federal puede avanzar en el proceso criminal contra él. Entonces, existe 3 chances ahí, además de la renuncia, para Temer que salga jurídica para que salga del cargo. Yo creo que alguna de esas hoy hay una chance muy considerable que pase, sobre todo si el apoyo parlamentario del presidente se le escape como se le está escapando ahora. Pues vamos a estar al pendiente, obviamente, de todo este proceso. Arroja mucha luz todo lo que nos ha dicho Pedro Vieira acerca de esto. Recuerde, el secretario nacional de Justicia de Brasil, así que con un claro entendimiento de lo que está pasando. Pedro, mil gracias. Te molesto próximamente porque habrá que seguir hablando del tema. Sí, muchas gracias.